Gracias a todos por acompañarnos para participar de la presentación del libro de Oscar Muiño, El Modelo, la última novedad hasta ahora de Eudeva. Está Gonzalo, el presidente de Eudeva, que siempre nos pide que hagamos más libros con menos plata. Así que gracias a todos ustedes por participar. En nombre de la editorial de la universidad les quiero dar la bienvenida y los quiero invitar después a visitar nuestro stand para que vean el conjunto del catálogo de la editorial. En primer lugar, quiero hacer una adhesión. Hoy me llamó Jorge Laforgue, que es un querido amigo de la editorial, que no podía venir por razones de salud, pero quería manifestar su adhesión para con Oscar y para con la editorial. Oscar forma parte, junto con Beatriz Sarlo y Luis Alberto Romero, de nuestro consejo editorial de la colección de la Biblioteca de los Dos Siglos. Así que cumplo en trasladarte, Oscar, el saludo de Jorge. En segundo lugar, voy a hacer unas breves consideraciones del libro. No sé si como editor, como amigo o como lector. Más me inclino a hacerlo como un simple lector de estos temas. Y lo primero que se me ocurre decir después de terminar de leer el libro es que Oscar Muiño está loco. Está totalmente loco o sufre alguna especie de enfermedad. Porque la obsesión por los detalles, la obsesión por el respeto de las fuentes que tiene este libro, que recorre la historia argentina en nada menos que entre 1850 y 1914, es monumental. Está loco, sí. Está loco y lo pienso como lector, pero como soy amigo de él y lo conozco, lo confirmo, ¿no? Como amigo. Oscar escribe muy bien, esto no es un secreto para nadie, y tiene una obsesión por los temas que estás trabajando. Te puede llamar a cualquier hora de cualquier día para contarte que descubrió que la batalla del Kaiser alemán de no sé dónde en tal año pasó porque descubrió algo en los papeles de Washington que no se sabía y no sé qué. La tesis del libro es que él había empezado a escribir una especie de visión de la historia argentina pensando que en varios periodos y varios momentos de nuestra historia lo que él llama el partido del extranjero se había impuesto en la política nacional y la Argentina había tenido políticas entreguistas o políticas de sumisión a los distintos imperialismos a lo largo de 200 años. A poco de visitar archivos, de leer, él se da cuenta que esto no es así y cambia la tesis. Y la tesis es exactamente la contraria. No solamente de este libro, sino del libro anterior de esta serie que publicamos, que es Buenos Aires, colonia de nadie, y que va desde la colonia hasta 1850, lo que Oscar descubre y demuestra es que en realidad el partido del extranjero siempre fue un partido minoritario. No es que no existió, y esto lo lleva a detectar varias falsedades. Es falso, entonces, que los gobernantes de turno, en este caso los de la generación del 80, estuvieron vendidos al oro inglés o a los intereses franceses o al imperio alemán. Es falso también que hubo una élite gobernante que era como amanuense de los intereses ingleses. Él demuestra también cómo es el crecimiento económico en ese periodo de la historia, que es un periodo especialmente rico, porque imagínense que había que ordenar institucionalmente esto que todavía no se llamaba Argentina. Poblar el desierto, construir comunicación en un país inmenso, defender la territorialidad, construir la nación argentina, tener un sistema educativo, un sistema de salud, sistemas de gobierno, federalizar la capital. Es decir, la tarea era inmensa de lo que había que hacer y de alguna manera se hizo con esto que él llama el modelo y que
nos dio unos resultados económicos y también sociales y políticos importantes. Este periodo va a ser después completado por los gobiernos radicales, que a partir de 1916 van a gobernar la Argentina hasta 1930 y que lo que incorporan, en donde hay rupturas y continuidades, ese va a ser tema de un próximo libro, pero lo que incorpora es básicamente los derechos cívicos, la ley de voto. Me consolaron algunos amigos míos de la Biblioteca del Congreso que me dijeron, Oscar Muiño se pasaba días y días en la Biblioteca del Congreso. Y así que se fue formando este trabajo, que sigue el libro anterior, en el que él ya planteó una cosa de fondo, que es su deseo de mirar a la Argentina desde la Argentina misma. Que fue tan importante, y para mí fue tan importante la lectura, que me permitió entender claramente que la Argentina de todos los tiempos solo se podía pensar en conexión con equilibrios internacionales y acuerdos internacionales, porque se trataba sino de un país insignificante. Insignificante porque en el momento de la independencia teníamos 450.000 habitantes aproximadamente, Chile tenía 1 millón, el Brasil tenía más de 5, Bolivia tenía 2 millones y Estados Unidos tenía 7 millones y algo. Esta comparación con Estados Unidos, que Oscar la plantea, es muy ilustrativa, porque está embadurnada con aquello de podríamos haber sido los Estados Unidos del Sur, que es una ficción, porque se construye un país con 7 millones de habitantes y una aldea con 450.000. Entonces arrancamos de situaciones muy diferentes. Además, enfatizadas por Sarmiento, en algún momento, cuando él dice los norteamericanos se hicieron cargo de la sociedad construida por los ingleses, con sus instituciones, su manera de vivir, sus costumbres, y continuaron con ese, digamos, sustrato básico en la construcción de la independencia. Nosotros tuvimos que hacernos cargo de una sociedad a la que había que eliminar las diferencias de clase, las diferencias de nobleza, la Inquisición, la legislación de Indias atrasadísimas. Y nosotros tuvimos que hacer un país de cero, dice Sarmiento. Y esto también es interesante ver en esta comparación. Y las comparaciones son indispensables en el trabajo de Oscar, porque él nos pasea todo el tiempo por las relaciones entre la Argentina y la situación internacional. El enfoque central de Oscar es señalar que los móviles internos sostienen la política externa. Y para esto, y esto un poco da el cuerpo del libro, para esto él va mirando frente a cada cambio o evolución de las relaciones exteriores, qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que se va armando en la sociedad. De modo que, como enfoque, es un enfoque muy revulsivo y yo me atrevería a decir, no sé si Oscar va a estar contento con esta comparación, que es hacer una especie de anti-José Ingenieros, porque la historia de José Ingenieros es un esfuerzo denodado por mostrar cómo las influencias internacionales condicionaron la vida argentina, y Oscar está haciendo lo contrario. Así que te queda un lugar muy señalado para ser el anti-José Ingenieros. Que nos perdone don José Ingenieros si no le gusta que lo citemos en la Feria del Libro, porque hay mucha gente, cualquiera de esas cosas. Ahora, la línea central es la autonomía. Y Oscar empieza reconociendo la insuficiencia del pensamiento antiimperialista, algo que los que venimos haciendo política ya lo hemos comprendido hace mucho. Muy rara vez en los gobiernos hemos tenido el embajador norteamericano al teléfono diciéndonos lo que había que hacer. Y en cambio a veces algunos paisanos, compatriotas, tratando de conseguir cariños de Washington, haciendo ellos más, por supuesto, de lo que en realidad era necesario. Así que es una especie de imperialismo invertido, el que en todo caso tenemos. Y Oscar ahí dice algo interesante, que lo ha recordado recién Luis, y es que
él se encuentra con que no existe, y esta expresión me gusta mucho, el partido de los extranjeros. Vale decir, no hay un partido que intente llevar a la Argentina hacia un lado o hacia otro. Ahora, este país tan minúsculo, si hubiera estado en otro continente, probablemente no habría existido. Un país de 450.000 habitantes en Europa habría sido dividido en 2 o 3 principados, algún ducado, y se habría acabado la historia. Pero como estaban estos pobres diablos acá, culis mundi, nadie se ocupaba más que de ver qué vínculo externo podían tener. Y esto es lo que va explicando un poco, como si fuera una relación dialéctica, la poquedad de lo que éramos y la necesidad de inventar algo. La Argentina es una invención, es una gran invención. Primero, yo ya lo he dicho, es una invención de Carlos III, que diseña el virreinato del Río de la Plata de esta manera caprichosa, provincias conservadoras con una capital liberal, condena para siempre de la sociedad argentina, que todavía la estamos viviendo, pero también es la necesidad de ir construyendo algo que se sustente en esta enormidad, en esta distancia, en este vacío en el que está esta sociedad, que es muy curioso, ¿no? Oscar, uno lee las declaraciones, los artículos, las cartas, las notas de Belgrano, de Moreno, a todos ellos lo habíamos visto en el libro anterior, y siempre están planteando cosas extraordinarias. Moreno dice por ahí, lo voy a citar de memoria, como la naturaleza nos hizo para grandes cosas, nos hemos puesto a obrarlas. Y además, por supuesto, hace una declaración sobre la asamblea de mayo, sobre el Cabildo, y dice, nosotros hemos hecho una asamblea que es un ejemplo para el mundo, para el mundo. Imagínense esta gente perdida, pero tenía esa capacidad de soñar para el mundo. Esto lo lleva a Oscar a empezar la exploración de la mano de esta especie de delirio que es la construcción inicial. Digo delirio sin actitud despectiva, porque esta historia y el libro que Oscar ha escrito, como el anterior, acá se ve todavía un florecimiento más cabal de esa situación, lo que nos está mostrando es la importancia de los sueños en la construcción de una sociedad. Algo que yo naturalmente evoco hoy cuando toda la política argentina carece de sueños. Estos sueños, por supuesto, eran desbordados, los vamos a ver en el libro, pero la enseñanza es que esos sueños desbordados fracasaron todos, casi sin excepción, pero todos dejaron un resto tan importante que es la construcción de la sociedad argentina. Entonces, aquí tienen ustedes un mecanismo casi oculto. Entonces uno dice, bueno, Rivadavia tenía ideas extravagantes, Moreno también, San Martín también, y fracasaron todos. Sí, fracasaron todos. Pero de ellos está construido esto, de ellos está construida esta sociedad, de esos fracasos. Yo creo que esto del país insignificante, Oscar lo evoca y lo señala. El país insignificante con el orgullo enorme. De modo que nunca se sabe en la construcción de la sociedad argentina si están caminando por la realidad o están caminando por el sueño. Y seguramente la interacción de estas dos cosas da un modo particular de construir la sociedad argentina y un modo particular de ver las características de esta sociedad que está retratada en este libro y que termina en 1916, y yo no estoy para nada seguro de que tengamos que tenerla como referencia, porque esta sociedad no incluye grandes procesos posteriores que estaban esperando y que finalmente son los que desacomodan un poco aquel modelo cuasi perfecto. Antes que nada, debo pedir disculpas por haber creado unos grupos de WhatsApp que atormentaron a los destinatarios. Vivo en perpetua guerra con la tecnología, 1000 batallas, 1000 perdidas, invicto. Quiero recordar con cariño a Enrique Olivera, que presentó Buenos Aires, Colonia de Nadie, antecedente directo de este libro, que le presentó justamente con Daniel y con el sello de Eudeva. Y dicho esto, agradeciendo a Eudeva su generosidad
y a Quevedo y Larriqueta sus palabras, arranco. Me resulta difícil hablar después de 2 presentaciones tan completas donde me enteré de cosas que no sé si se me habían ocurrido. Yo empecé este libro cuando, como sugirió Luis, cuando un gobierno argentino, electo por el pueblo, es decir, legal y legítimo, decidió deshacerse de propiedad estatal que la sociedad había construido trabajosamente durante décadas. Me pareció que abría el camino a un doble error, el desguazamiento del Estado, la pérdida de poder para la política de los argentinos y, como consecuencia de esto, la creciente indefensión de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y así fue, lamentablemente. Hoy la Argentina es más frágil, más vulnerable que en los años 90 y los desposeídos padecen una situación de pobreza estructural como nunca antes. El país, al mismo tiempo, está más dependiente que antes porque está más débil. Entonces mi pregunta entonces era, ¿es este gobierno de los años 90 algo novedoso? ¿Algo que no había existido antes o seguía una tradición argentina? Y como dijo Luis, yo pensé que seguía una tradición argentina. Armé mi propio Game of Thrones antes de tiempo. ¿Y cuánto tiene que ver el afuera en nuestras alegrías, en nuestros sinsabores sobre todo? Y este libro intenta reflejar y analizar esa relación nuestra con el afuera. Porque en 1850, como marcó claramente Daniel, hay 1 millón y pico de habitantes desparramados y más producto que el cuero, hasta de toro, un poco de tasajo. Ni siquiera se cultivaba el trigo que comía. Y en 1910, Argentina es el 4º exportador per cápita del mundo, atrás de Holanda, Bélgica y Suiza. Mejor que Australia, en números absolutos, el doble que Japón. Y era la estrella fulgurante. ¿Cómo lo consiguió? Como marcó Daniel, la convicción de convertir a este país, que era un desierto, en un proyecto colectivo exitoso. Y el dato principal es la voluntad política. La voluntad política que siempre se ve cuando existe, cuando está claro, cuando hay una dirección, cuando hay una convicción y cuando se está dispuesto a seguir hasta el final y confiar en las propias fuerzas, que eso venía ya de las invasiones inglesas, de la Revolución de Mayo, las campañas emancipadoras, los corsarios de Buenos Aires, y recordar que Buenos Aires fue la única capital no reconquistada por España en la Guerra de Independencia. Incluso el enfrentamiento que tiene con Rosas de los bloqueos francés y franco-inglés. Entonces, en la Argentina, los hombres que conducían el proceso tenían una confianza total en la sociedad y en el futuro. Ese destino que se pensaba extraordinario, naturalmente no se ha cumplido. Pero acá está la etapa del alza, digamos. ¿Qué hicieron esos gobiernos criollos? Y la verdad es que supieron defender la autonomía, con muy pocas excepciones y muy pequeñas. Es decir, las relaciones económicas eran múltiples, con el Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos, con Alemania, con Bélgica, con Italia, con España, con el Brasil. No estaban atados a un centro exclusivo, como las naciones satélite o las colonias. Por lo tanto, hubo argentinos que militaron en el Partido del Extranjero y que van a seguir. Incluso hoy seguimos teniendo unos cuantos, según se puede ver solo con escuchar la televisión. Algunos por conveniencia, otros por cálculo y otros hasta por convicción, pero nunca pudieron conseguir, salvo en épocas muy pequeñas, un alineamiento automático. Y mucho menos consiguieron que esos alineamientos automáticos trajeran épocas gloriosas. Hay un tema central que es el pacto de convivencia que se trata a la caída de Rosas. Y vuelvo a analizar hoy, ¿no? Porque en ese momento la grieta, digamos que era peor que hoy, porque se habían masacrado, como bien marcó Daniel, brutalmente con la decisión de aniquilar al rival. ¿Y cuál es el eje que se produce en la caída de Rosas? Que los vencedores convocan al rosismo, con 4 o 5 excepciones, convocan al rosismo a construir un Estado con respeto por ciertas libertades,
por los derechos civiles, inventar un país en el extremo occidente que tuviera una población mixta, la que estaba acá, más la trasplantada de Europa, y básicamente tecnología inglesa, cultura francesa y un ejército que al principio fue francés y después de la derrota de Francia entre Alemania en 1870 va a ser alemán. ¿Quiénes se prenden? Todos, mitristas, urquicistas, sarmientinos, alcinistas, roquistas y después radicales, nacionalistas, liberales, la mayoría de los católicos, de los laicos, el Partido Socialista. Esta convergencia, si bien hay acuerdo sobre el modelo a seguir, no es pacífica. La puja por conducirlo produce los primeros enfrentamientos. La Confederación contra Buenos Aires es ver si dirige Buenos Aires o dirige el litoral, ese proceso de incorporación al mundo. La Pampa con el interior, las facciones entre sí. Hay batalla en 1874, cuando Mitre no reconoce la elección de Avellaneda. Otra vez en 1880, cuando Buenos Aires resiste el intento de la nación de convertir la capital en la propia capital del Estado Nacional, sacándosela a la provincia. Estalla en la Revolución del 90 y en los levantamientos radicales del 93 y de 1905. Lo curioso es que en esta época, donde las masacres eran enormes, incluso en los Estados Unidos, cuando la guerra de secesión había sido brutal y, digamos, las represalias del norte sobre la población del sur todavía hoy ha quedado creado en conos. En todos los casos, los revolucionarios derrotados son tratados con caballerosidad. No hay denuncia de torturas, no hay denuncia de asesinatos, fusilamientos, abundan las amnistías, incluso los militares que se levantan son reincorporados al servicio activo. Ese pacto incluye a Mitre, Arquiza, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Alsina, Lemi y Irigoyen. Lo que no incluye es a las montoneras. Ahí los muchachos cobran, hay fusilamiento en masa y tampoco va a haber contemplación con algunas rebeliones obreras en final de esta etapa, aunque en general la represión es menos brutal de la que en esa época se produce en Europa y de la que se va a producir, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero en todos estos conflictos no hay obediencia, a tal punto que esta etapa, que muchos historiadores metidos a políticos y políticos que creen haber conocido la historia, la adjudican a una Argentina que va llevada de la oreja por los británicos, hay una altísima migración francesa, mucho más grande que la inglesa, y una decisiva participación de franceses en las primeras industrias. Toda la primera industria argentina, del principio de la primera mitad, de la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, y se va a mantener hasta el XX, es de franceses, fábricas de licores, la cervecería Biecker, la fábrica de chocolate, fábrica de muebles, molinos, tornerías, La Salle, Noel, Rigolot, todos esos son franceses, que van creando el principio de una industria. También, ya que estamos con un mendocino, la vid de Mendoza, la traen las prensas, las moledoras, los filtros, las bombas, están todo desde Francia. Los alemanes Bember, que se afrancesan y crean Quilmes. Y la cultura francesa, no solo por el amor de la élite a Francia, sino porque acá hay plumas francesas, algunos emigrados, otros que vinieron porque se quisieron. Alejo Peiré, Amadeo Jacques, Alberto Larroque, León Wallis, Alfredo Beló, los Deró. Digamos, hay toda una presencia muy fuerte de Francia. En cuanto al tema de los ferrocarriles, hay una frase que para mí sintetiza una historia muy rica y muy compleja, que la da Adolfo Alsina. Adolfo Alsina, porque los ferrocarriles vienen con ferrocarriles garantidos, es decir, tenían una garantía de un porcentaje que era habitualmente el 7% de su inversión de ganancia anual. Es decir, el Estado, si los números de la empresa no llegaban a tener un 7% de ganancia, lo pagaba el Estado, no había riesgo empresario. Adolfo Alsina dice, nos vemos en la necesidad de doblar la cabeza ante todas estas exigencias y cualquiera otra que se nos haga, atento a la necesidad de que el país sea dotado de los beneficios de los ferrocarriles y atenta a nuestra incapacidad para establecerlos por otros medios. Y lo dice con dolor,
pero hace una apuesta. Y esta frase resume el pensamiento dominante. No nos gusta, lo hacemos y apenas puede, ya en 1891, la Argentina dicta un reglamento general y después, seguridad jurídica siempre es controversial, contrariamente a lo que creen algunos, la Argentina anula las garantías de rentabilidad a las empresas, paga indemnizaciones y se queda con algunas líneas. Y también abre mucho el camino a la competencia francesa. Del exterior vienen también las primeras ideas de movimiento obrero. Los socialdemócratas alemanes fundan el Vorwärts del Club Adelante, Encuentro de Trabajadores Alemanes Librepensadores, en 1882, época muy temprana. También se crea una filial de la Asociación Internacional del Trabajo, que había fundado junto con Marx. Y curiosamente, muchos que se escandalizan por la llegada de ideas extrañas, se hacen nacionalistas, antisindicales, sobre la base de autores extranjeros alemanes y franceses. Pero el mundo entre 1850 y 1914 está cambiando igual que hoy. Se están estancando al final del período los grandes imperios británico y francés, están creciendo Estados Unidos, Alemania y Japón, y hay una lucha por la hegemonía. Los problemas que se plantearon entonces, muchos de ellos siguen hoy. La discusión sobre los inmigrantes, que ya la planteó Daniel. La queja de que el costo laboral es excesivo, aparece en casi todos los empresarios franceses e ingleses que están aquí, y también de algunos locales. El endeudamiento del Estado. Para los que creen que ese Estado no tenía endeudamiento, en 1875 la cuarta parte de los ingresos públicos eran para pagar amortizaciones e intereses de la deuda pública. El déficit fiscal. Sarmiento consigue un récord extraordinario. Multiplica por 4 un déficit enorme que le había dejado Mitre. Y nadie creo que hoy le esté por reprocharle a Sarmiento haber dejado ese déficit. Había invertido para construir un país, a pesar de que él mismo además tuvo montones de gastos militares. El gasto público argentino de esta época es el sexto del mundo medido por habitante. Solamente lo superan Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Gran Bretaña y Francia. El debate sobre la industrialización también aparece, y sobre todo en la década de 1870, y quiero recordar que la sociedad rural en esa época no era librecambista. Impulsa la creación de una fábrica de paños para estabilizar el precio de la lana y evitar que los productores queden sometidos al mercado. Las tarifas aduaneras estaban entre las más altas del mundo. Y ya para terminar, quiero recordar 2 frases de historiadores extranjeros. Uno es el máximo experto en la relación argentino-inglesa, Henry Ferns. El otro, uno de los que estudió un periodo más largo de la relación argentino-norteamericana, que Harold Peterson. Peterson estudia ese siglo y medio y dice: la Argentina resistió la intervención en sus asuntos, sea cual fuera su fuente de procedencia, latinoamericana, norteamericana o europea. Cierro comillas. Henry Fern, que es un canadiense, es el experto máximo en las relaciones entre Argentina y el Reino Unido, sobre todo en la del siglo XIX. Y termina con esta conclusión. El juego es argentino, se pueden dar catas a los extranjeros y a veces estos pueden ganar. Pero el juego siempre es argentino y también lo son las reglas y los jueces. Los ingleses aprendieron esto muy pronto. También lo hicieron los portugueses y los brasileños y poco después los franceses. Durante largo tiempo los norteamericanos no tomaron parte en el juego y a veces no comprendieron la situación ni reconocieron sus implicaciones. Muchas gracias. Bien.